Vamos a estudiar hoy Isaías capítulo 17. Verso 1 dice, profecía sobre... Hemos estudiado varias veces que una profecía bíblica se puede repetir una, dos o hasta tres veces. Las profecías en la Biblia se repiten muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, la profecía de Daniel de la abominación desoladora, de la que habló Jesús también, esa se va a cumplir dos veces. La abominación desoladora, tú la puedes estudiar esa profecía, y se cumplió con Antíoco Epífanes cuando profanó el segundo templo sacrificando un cerdo en el altar en tiempo de los macabeos y asesinando a los judíos. Pero se va a repetir con el anticristo. El anticristo va a entrar en el tercer templo que van a construir los judíos. Ya casi está listo, puedes entrar al institutodeltemplo.com, creo que es la dirección, y te puedes dar que los judíos ya tienen todo listo para construir el tercer templo. Ya tienen sumo sacerdote, ya tienen Sanedrín, ya tienen vaca roja, ya tienen la menora, ya tienen el velo del templo, ya tienen el dinero, ya tienen a los ingenieros y ya tienen todo listo para construir el tercer templo, donde va a entrar el anticristo y va a cometer la segunda abominación desoladora. Las profecías en la Biblia se repiten varias veces. Cuando Jesús dijo, cuando vean a la ciudad rodeada de ejércitos, sepan que su fin ha llegado. Y eso se cumplió en tiempos de Tito, César Romano. Pero también se va a cumplir en tiempos del anticristo. Las profecías se repiten, y esta es una de ellas. Profecía sobre Damasco. ¿Damasco es la capital de qué país? No. Siria. Ajá. Damasco es la capital de Siria. Damasco es una de las ciudades más viejas de toda la tierra, tiene como 2000 años. Viejísima, desde tiempos del apóstol Pablo ya estaba esa ciudad. Es una ciudad viejísima. Y esta profecía no se ha cumplido, porque cuando el profeta Isaías la narró, era previo a muchos de los acontecimientos de los que vamos a hablar, ¿ok? Entonces, dice, Isaías va al grano y dice, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Muchos dicen, esta profecía ya se cumplió porque el rey de Asiria invadió Siria, le prendió fuego y destruyó la ciudad. Sí se cumplió parcialmente, pero no se cumplió en su totalidad, porque ahí dice, dejará de ser ciudad, y eso significa que no va a volver a ser ciudad otra vez. ¿Pueden leer la frase, dejará de ser ciudad? ¿Sí la leyeron? Sí. Esto significa que esta profecía no se ha cumplido, porque Damasco lleva como 2000 o 3000 años de ser ciudad. No se ha cumplido, dejará de ser ciudad, no ha ocurrido. Y dice, y será montón de ruinas. Eso no ha pasado. Nunca. No, sí han destruido parte de, pero no la han destruido toda. Para que una ciudad moderna sea un montón de ruinas, ¿qué tiene que pasar? Ataque nuclear. Damasco es una ciudad, creo que sí alcanza el 1,000,000 de personas. ¿Qué pasó hace 7 años en Damasco? De 7 años para acá, ¿qué sucedió? Guerra. Una guerra que está destruyendo Siria. Cualquier persona que conoce Biblia y ve esa guerra, para las antenitas. ¡Ey! ¿Por qué empezó la guerra en Siria? Eso es algo profético. Eso es algo que tenemos que ponerle atención. Y ya lleva 7 años esa guerra. No ha parado. Sigue la guerra. De donde está el Estado Islámico y las decapitaciones y todo eso. ¿Se acuerdan de todo lo que pasó en la guerra? Entonces, ¿será el inicio de esta profecía? Yo creo que sí. Y si ha durado tanto esa guerra, es por la misericordia de Dios, porque cuando esa guerra llegue a su fin, va a iniciar el final. Esa guerra es un indicador que nos muestra cuánto tiempo nos queda. Verso 2. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Las ciudades de Aroer están alrededor de Damasco. Una majada es un lugar donde llevan a pastar al ganado. Imagínense, hasta los alrededores de esas ciudades van a ser destruidos. Dice, dormirán allí y no habrá quien los espante. Quiere decir que no va a haber población, solo va a haber animales.
¿Qué tiene que pasar para que en una ciudad de millones de personas que llegue tal caos que solo haya animales y no haya personas? Bueno, la única ciudad del mundo que pasó eso fue Chernobyl. ¿Recuerdan lo que le pasó a Chernobyl? ¿Dónde está Chernobyl? En Ucrania. ¿Qué le pasó a Chernobyl? Explotó un reactor nuclear y se vertió todo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pasó a la gente? Murió de cáncer. Había una ciudad ahí, Chernobyl, ¿eh? ¿Qué le pasó a las personas? Abandonaron su ciudad. Muchos murieron de cáncer, la ciudad está abandonada. Tú llegas a la ciudad, te pones un traje, llegas a la ciudad y están hasta los platos de las personas que iban a comer ese día, están los platos sobre las mesas en las casas abandonadas. Escuelas abandonadas, llenas de polvo, hospitales abandonados. Toda la gente ni siquiera agarró sus cosas, salió corriendo. A ese grado va a llegar Damasco y sus alrededores. Dicen, no habrá personas, solo animales. A mí me huele mucho ataque nuclear, ¿eh? Me huele mucho que esta guerra va a ser la primera en la que se va a utilizar armas nucleares y va a detonar la Tercera Guerra Mundial. Si tú lees en la Biblia, entre líneas tú puedes deducir muchas cosas. ¿Qué tiene que pasarle a una ciudad de millones de personas para que queden ruinas y sus alrededores y no vivan personas ahí, y solo animales? ¿Qué tiene que pasar? Porque es una ciudad de milenios, muy rica en cultura, que no fácilmente la gente la abandona sin intención de recuperarla. ¿Qué hace que la gente se vaya y no regrese? ¿La radiación? Nos está hablando del tiempo del fin. ¿Por qué Isaías habla de esta guerra? Porque Isaías muestra, en profecía bíblica, Dios muestra qué va a pasar en el futuro desde antes de que se suceda. Eso hace la profecía bíblica, demostrar la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de nuestro Dios Todopoderoso. Que a Dios no lo toma nada por sorpresa, Él cuenta la historia del futuro, porque Dios ya vio el futuro. Interesante. Dice, verso 3, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Esta profecía se cumplió 2 veces. Efraín, recordemos que eran las tribus del norte de Israel. Recordemos que Efraín se separó cuando Salomón pecó. ¿Se acuerdan que tuvo como 1000 mujeres Salomón? Y fue idólatra Salomón y murió en idolatría. La Biblia no dice que Salomón se arrepintió. Lo más probable es que Salomón está en el infierno. Sí, el que escribió Proverbios. El predicador no se predicó a sí mismo y no salvó su pellejo. Qué horrible, ¿verdad? La Biblia dice que Salomón fue idólatra y nunca dice que se arrepintió. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Pero Señor, yo escribí Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Me diste el reino de Israel, soy hijo de David tu siervo. Idólatra, no entras en mi reino. Qué grueso. Efraín, cuando pecó Salomón, él tuvo un hijo que se llamó Roboam. Roboam era joven y él no tuvo sabiduría para contener el imperio y Dios partió Israel en 2, las tribus del norte con Efraín y las tribus del sur con Judá. A las del norte se las dio a Jeroboam y a las del sur se las dio a Roboam. Pero las del norte se hicieron idólatras y dejaron a Dios. Judá siguió un poco siendo fiel a Dios. Y en castigo, Dios envió a Asiria a destruir a las tribus del norte, a Efraín. Pero Efraín, en su desesperación, Efraín pidió ayuda a Damasco, que era un reino un poco más al norte. Pidió ayuda contra el rey de Asiria. Eran 3 reinos: Asiria, Damasco, Efraín. Y Efraín, como lo venía a atacar el de más al norte, pidió ayuda al del medio, a Damasco. Y ahí dice, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí hay perlas escondidas. Esta profecía se repite 2 veces. Porque si ya se cumplió esa profecía, ¿qué sentido tiene que la leamos de nuevo en la Biblia? No, tiene un cumplimiento futuro. Y dice la palabra de Dios que Efraín ya no tendrá socorro. Damasco será destruido. Actualmente en Efraín, ¿quién vive? Palestinos, árabes, musulmanes. En Efraín.
Es lo que llaman Cisjordania. ¿Quién es el socorro de Cisjordania, de los palestinos? Siria. Porque también son musulmanes. Ya no tendrán socorro los que viven en Cisjordania. Los sirios ya no les van a poder ayudar. Dice, lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Quiere decir que a Israel también le va a pegar esta guerra. Porque será muy atenuada su gloria. Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a ver qué más dice el profeta Isaías. ¿Qué va a pasar en ese día futuro? Que va a ser la chispa de inicio de los sucesos, y ahora sí del inicio del Apocalipsis o de la tribulación, que es lo mismo. Verso 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará. Quiere decir que la nación de Israel va a sufrir los estragos de una guerra. Israel va a ser golpeado, el país de Israel. Y enflaquecerá la grosura de su carne. Sí saben cuál es la nación de Israel, ¿verdad? Esa que está ahí en su bandera. Tiene un himno nacional muy bonito. ¿Sí? ¿Cómo va el himno de Israel? Kolot baleva penima nefesh yehudi tzofia ulfatei misrach kadima Ain lezion Sofia Os lo advatik bateinu Hatikba bat shnot alpaim Ve'olechofshi be'eretzeinu Eretz Zion Jerusalem. Está bien bonito ese himno. Ese país va a enflaquecer cuando inicie esta guerra. Y dice, verso 5, y será como cuando el segador recoge la mies. Ay, ¿por qué está comparando a un segador? Esto ya está interesante, porque la Biblia enseña que la mies, ¿quién es? La iglesia. ¿Cuál es la mies? El trigo de Dios. Hay cizaña y hay trigo. ¿Cuál es el trigo? Es la iglesia. Entonces dice, será como cuando el segador recoge la mies. Con su brazo ciega las espigas. Ahí ya paramos, los que tienen conocimiento bíblico ya disciernen algo ahí y le ponen más atención al texto. Dice, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim y quedarán en él rebuscos. Está hablando de Israel. Quiere decir que muchos judíos van a morir, pero quedarán algunos. No serán cortados. La nación de Israel no será más destruida. Sí será sacudida, pero no será destruida. Como cuando sacuden el olivo. ¿Quién es el olivo? Es Israel. El olivo es la figura nacional de Israel. 2 o 3 frutos en la punta de la rama. Quiere decir que va a ser una guerra donde va a haber muchos muertos, pero sí va a haber sobrevivientes. 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. ¿A Israel les vienen tiempos de paz y prosperidad o le viene guerra y destrucción? Les viene guerra y destrucción, pero no serán cortados como nación. Les viene tiempo de sufrimiento por cuanto no conocieron la visitación del Mesías, de Yeshua HaMashiach, de Jesús. Como no reconocieron al Mesías, van a tener que sufrir mucho hasta que Él regrese. Jesús dijo, oh, si ahora supieras lo que es para tu paz, pero ahora está oculto de tus ojos. ¿Cuántas veces quise como la gallina sus polluelos recibirlos debajo de mis alas, pero no quisiste? Los judíos van a tener que sufrir porque rechazaron al Mesías. Van a sufrir mucho. Sufrieron cuando Tito César Romano destruyó Jerusalén. Sufrieron en los pogroms rusos cuando los rusos mataban a los judíos. Sufrieron cuando los árabes en la España, cuando estuvo conquistada por los moros durante 800 años, los mataban. Los judíos sufrieron cuando los reyes católicos españoles los mataban y los llamaban cerdos y los torturaban y los mandaban a la Inquisición, a los judíos. La Inquisición católica mató más de 60 millones de cristianos que no eran parte del catolicismo romano y judíos. Hago un paréntesis en esta predicación.
Muchos dicen, es que el cristianismo empezó con los protestantes. Mentira del diablo. Si eso fuera verdad, que el cristianismo evangélico empezó con Lutero hace 500 años, ¿de dónde salieron los cristianos asesinados brutalmente, 60 millones, de la Inquisición, que los buscaban y los mataban porque se rehusaban a pertenecer al catolicismo romano? ¿De dónde salieron esos 60 millones? Los cristianos han estado desde que Jesucristo resucitó. El Pentecostés, 2000 años después, ha sido una iglesia perseguida, chiquita, que no ha sido parte del catolicismo de la Gran Ramera, y han sido asesinados, perseguidos, y es mentira que el protestantismo, como dicen, empezó con Lutero. Entonces, ¿de dónde salieron tanto masacrado en la Inquisición? Quieren ocultar la sangre derramada, no lo van a poder hacer. Por eso dice la Biblia que la Gran Ramera está ebria de la sangre de los mártires y los santos de Jesús. Continúo. Verso 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Ya ven, una guerra y apenas así lo buscan. Apenas con la guerra y la calamidad lo buscan. Ahorita no lo busca la gente. La gente busca el deporte, el béisbol, el fútbol, el básquet, los entretenimientos carnales, la vida mundana. Eso busca el hombre. Pero ahí el hombre va a temer y lo va a buscar. Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Verso 8. Y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ahí está encerrando al catolicismo y al islam. El islam utiliza símbolos de acera, la luna, y el catolicismo utiliza a Baal, el sol. ¿De dónde crees que sacó el catolicismo romano el sol, que está en lo que ellos llaman el Santísimo, donde recogen los pedazos de galleta que se caen y lo meten ahí? Dicen, es que es cuerpo de Cristo y no vaya a caer en el piso. Claro que no es cuerpo de Cristo, es una galleta con un demonio adentro. Ese sol, que ellos le llaman Santísimo, es exactamente lo mismo con lo que representaban a Baal, el dios de los cananeos. Y aquí el profeta enseña que incluso milenios en el futuro se iba a seguir honrando a Acera y a Baal, el sol. ¿Por qué crees que en todos los templos católicos tienen un sol? ¿Por qué crees? En todos los templos católicos tienen soles, por todos lados. Es que el catolicismo romano tiene un círculo exterior y un círculo interno. Los católicos normales no saben, los católicos, los que están en el círculo interno sí saben que adentro del catolicismo hay satanismo y hay masonería, y los masones adoran al sol. Es la preservación del culto de Baal. Y el profeta Isaías ve hacia el futuro a esas dos religiones que ya no se llaman igual que sus predecesores, pero tienen los mismos símbolos. Son mismo demonio, diferente nombre. Por ejemplo, la mona que adoran los católicos es exactamente la misma a la que adoraban los aztecas, se llamaban Tonantzin, y le ofrecían sacrificios humanos. Tú puedes ver una foto de Tonantzin y es exactamente la misma que la mona, que no es María, Guadalupe no es María, es un demonio que adoran los mexicanos y que los está llevando al infierno. La puedes ver y es la misma. El diablo no es creador, el diablo es imitador y solamente cambia de nombres a los demonios que están ahí. Entonces, atrás de la mona abominable que adoran los católicos, que le construyeron un templo en el Distrito Federal, en México, ese demonio es el mismo demonio al que se llamaba Tonantzin y los aztecas adoraban. Es el mismo. Son viejísimos ellos. Entonces aquí Isaías muestra cómo va a haber un culto pagano en el futuro a Acera y al sol. En lo mismo que el Islam y el catolicismo, se preserva un culto falso. Entonces es importante que al estudiar profecía bíblica analicemos todas estas figuras y veamos cómo el profeta lo dice a manera de parábola, pero cuando nosotros lo revisamos podemos interpretarlo. Entonces mucha gente que dice, no es eso. Bueno, explícame entonces qué es. Ya no existe el culto a Acera, ya no existe el culto a Baal. ¿Por qué? Entonces el profeta habló de eso. Pero sí existen los íconos y símbolos que se usaban antes, pues buscaban en la enciclopedia, y son los mismos que ellos. El sol. Entonces, verso 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá lo mismo que dice el profeta Daniel, habrá
va a ser una guerra que va a detonar el Apocalipsis. ¿Por qué creen que va a haber un anticristo que va a gobernar a todas las naciones? Las constituciones de los países van a ser abolidas. La Constitución mexicana va a ser abolida. La Constitución de Estados Unidos, de Europa, de los países van a ser abolidos. Va a haber una guerra que va a sacudir todo el ambiente político social mundial y va a hacer que la gente esté tan desesperada porque no hay comida, es un caos, que las Naciones Unidas, Dios me lo mostró a mí en un sueño, la ONU es quien le va a abrir la puerta de entrada al anticristo. Yo lo vi en visión. La ONU es quien va a instaurar a un gobierno mundial que va a tener poder sobre todas las naciones, pero eso va a venir provocado por una guerra terrible que la gente va a decir, por favor, ayúdanos, a alguien que ponga paz, a alguien que asegure alimento, a alguien que asegure bienestar económico, y ahí entra el anticristo. Un falso hombre de paz que va a traer prosperidad y bienestar por 3 años y medio. Desolación, es la desolación previa a la aparición del anticristo. Es la desolación que pone de rodillas a las naciones. ¿Qué se necesita para que un país diga, está bien, anulamos nuestra Carta Magna, anulamos nuestra Constitución, pedimos un gobernante mundial? ¿Qué se necesita para que un país haga eso? Una guerra terrible. Y va a pasar. Y la gente lo va a aplaudir, la gente lo va a abrazar. Él va a unir las religiones, falsas obviamente. Él las va a unir. A los católicos les va a decir que Él es Jesús, a los musulmanes les va a decir que Él es el Mahdi, a los budistas les va a decir que Él es del máximo, no me acuerdo cómo le dicen, y a cada religión, a los aztecas les va a decir que Él es y a los mayas Él es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. A cada cultura les va a decir, y va a unir las religiones para que lo adoren a Él. Y va a hacer milagros y prodigios, pero este es el paso previo a. Qué impresionante que tú como cristiano, Dios te está mostrando lo que va a pasar en el futuro. No te cuentan, Dios te lo dice en su palabra. Va a pasar. Va a haber un solo gobierno mundial. Va a ser pena de muerte seguir a Jesús. Y la muerte, la Biblia enseña que va a ser por decapitación. Y que ese gobernante mundial va a poner una marca en la frente o en la mano. Probablemente sea un chip subcutáneo implantado. El dinero no va a existir. No van a existir las tarjetas de crédito. Va a ser el nuevo método de mercado mundial. Y la Biblia dice que si tú te pones la marca que va a estar debajo de la piel, o en la mano o en la frente, dice, Dios no te perdona, es un pecado imperdonable. Entonces, todo eso que dice la Biblia va a pasar. Y no está muy lejano. Va a pasar. Verso 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Por eso es el castigo a las naciones. Por eso Dios va a permitir que venga un anticristo. Por eso Dios va a permitir que venga tanta guerra. Por eso Dios permite que venga tanta desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Por eso va a venir. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. En el Antiguo Testamento, la roca es un nombre de Dios. Y vienen los católicos a decirnos, es que Pedro es la roca sobre la que está fundada la iglesia. Eso es una blasfemia. La roca en todo el Antiguo Testamento es Dios y solo Dios. Dice la Escritura, yo soy la roca de vuestra salvación. En el griego original dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros es piedrita, Petra es roca. Jesús está diciendo, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Petros y Petra no es lo mismo. Pedro no es la roca, eso sería una blasfemia. Pedro es una piedra que es parte del edificio de la iglesia de Dios. Nosotras también somos rocas vivas que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero la roca siempre ha sido Dios y solo Dios. La roca sobre la que está edificada la iglesia es Jesús, no es Pedro. Porque en esa escena Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso que acabas de decir. Tú eres Petro, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre lo que acabas de decir. Cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya eres parte eres una piedra que forma la iglesia. Piedras vivas, no templos hechos por manos de hombres. ¿Ok? Hice ese paréntesis. Dice, yo sé que es mucha información. A tu nivel, lo que se te quede y lo que Dios te muestre, ¿verdad? No te preocupes. Dios va a ir dándote más sabiduría, conocimiento y entendimiento. Yo sé que a veces tiro la bola muy alto, pero tú agarra lo que Dios te vaya mostrando. Poco a poco vas creciendo. Dice,
No te acordaste de la roca de tu refugio, o sea, de Dios. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Por qué va a plantar plantas hermosas pero extrañas? Israel se va a equivocar y va a hacer un pacto con el anticristo sin saber que es el anticristo. Se equivocaron, se fueron con decisiones equivocadas, sembrando algo que era incorrecto por rechazar a Dios. ¿Se fijan cuál es el castigo por no hacer la voluntad de Dios? Dios permite que te equivoques, para que veas la gravedad del error de no buscar al Dios vivo. Y dice, fíjense lo que va a pasar. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. ¿De qué plantas se está hablando? Bueno, puede ser que plantas equivocadas por no buscar a Dios, pero puede ser que también esté hablando de la iglesia. Dice, esta frase es la que más nos interesa, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Cuál es la cosecha? Es la iglesia. ¿Cuál es el arrebatamiento? Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, creo que es el verso 13, por ahí. Dice, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Y el profeta Isaías habla de que a la cosecha la van a sacar y no va a entrar a la angustia. ¿Cuál es la angustia? Es el Apocalipsis, son los 7 años de tribulación. La cosecha no entra a la angustia, es arrebatada y sacada de la angustia. En el día de la angustia lo van a sacar de ahí. Nosotros somos esa cosecha. Los justos que caminan con Cristo no van a ver anticristo, no van a ver guerra mundial, no van a ver los jinetes del Apocalipsis, nada de eso van a ver los que están caminando con Jesús. Ese es un castigo para los que no obedecieron al Evangelio. ¿Se fijan cómo el profeta Isaías enseña que una de las evidencias de que se acerca nuestra redención es el inicio del conflicto en Siria? No dice que va a ser inmediato, es un proceso conforme a lo que vamos leyendo, pero es algo sumamente hermoso porque nos muestra que el reino de los cielos está cerca. No somos como nuestros bisabuelos, como nuestros tatarabuelos, no somos como ellos. Tus bisabuelos nunca vieron lo que tú viste. Tú has vivido cosas que ni 5 generaciones juntas vieron. Miren, a nosotros se nos han dado señales y cosas que anuncian lo que va a pasar en el mundo espiritual, que a nuestros antepasados no les tocó. Si somos incrédulos a todo lo que hemos visto, yo creo que ya no hay remedio. Pero no somos incrédulos, somos inteligentes, somos sabios y sabemos que la Biblia se está cumpliendo, Cristo viene y tenemos que hacer su voluntad, buscarle, agradarle en todo, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Eso quiere decir que en cuanto suceda el arrebatamiento, inicia la tribulación. 1 segundo después del arrebatamiento inicia la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación tiene muchos nombres. 70 semanas de Daniel, el tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá, etcétera, ¿no? Dice ahí, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué va a pasar? Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido, como estruendo del mar. ¿Cómo se pone el mar cuando está bravo? Las naciones van a gritar. Van a gritar las naciones. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Dios va a sacudir a las naciones. No vienen periodos buenos, vienen periodos bien duros y muy malos. Verso 13. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Será un grito de desesperación de los hombres. O sea, no va a ser un grito de gozo. Y reprender es regañar, ¿eh? Y dice, huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Fíjense, el inicio de esta guerra va a durar muy poquito. Dice, al tiempo de la tarde, he aquí turbación. Te dice la hora a la que va a empezar esa guerra. Va a empezar en la tarde, pero del Medio Oriente. Aquí va a ser de noche.
Esa guerra te da hasta la hora a la que va a empezar. Pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Se van a usar armas nucleares. ¡Pum! Ya no existe. Ejércitos de millones de personas borrados. Va a ser una guerra muy, muy rápida. Va a durar horas esa guerra. El profeta vio el futuro. Voy a terminar y hacer una pausa. Dice, esta es la parte de los que nos aplastan. ¿Por qué Dios va a permitir que tanta gente muera en esa guerra? Porque atacaron a Israel. Y el que toca a Israel, toca a la niña de los ojos de Dios. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Se atrevieron a atacar a Israel? Destrucción repentina. Guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38. Guerra del Salmo 83. Dios va a defender a Israel y va a salir a pelear por ellos. Dios permitió que durante 2000 años fueran dispersados, masacrados y vituperados, pero cuando regresó a Israel y en 1948 fundaron de nuevo la nación de Israel, Dios no va a permitir que vuelvan a ser destruidos. Y va a salir en su defensa y va a castigar a toda nación que les haga daño. Esta es la suerte de la que nos aplastan, la suerte de los que nos saquean. La nación de Israel, no son salvos los judíos porque no creen en Jesús, pero son amados por causa de las promesas y un día se van a salvar. Cuando Jesús regrese, Jesús se le va a revelar a los judíos sobrevivientes y ellos van a creer en el Mesías, se van a arrepentir y serán salvos. Dice que Jesús va a regresar y le van a preguntar los judíos, ¿qué son esos hoyos que tienes en las manos? Mesías, ¿por qué tienes hoyos en las manos? Y Jesús les va a contestar, eso dice el profeta Zacarías, estos hoyos me los hicieron en casa de mis amigos. Y cuando los judíos escuchen lo que dice el Mesías, dice que toda la nación de Israel va a entrar en un llanto nacional. Todos van a empezar a llorar, porque van a conocer que es Jesús el que fue crucificado. Y la nación de Israel le va a recibir como Mesías. Se les va a quitar el velo. Y dice, y la iniquidad de Jacob será quitada. Se van a convertir y van a ser salvos también como los cristianos. Entonces, estos sucesos que estamos estudiando Isaías, que tú y yo estudiamos en esta tarde, se van a cumplir al pie de la letra. La palabra de Dios se cumplirá. Jesús dijo, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nosotros estamos viendo situaciones en televisión, en noticias. La guerra en Siria ya tiene 7 años. Vimos lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Hawái, lo que pasó en México en el terremoto. Estamos viendo tantas cosas, ¿no? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, enfermedades nuevas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Yo creo que como debe reaccionar una persona al conocer todo esto es: oro más, leo más la Biblia, amo más, evangelizo más, soy más de frutos, busco hacer la voluntad de Dios. Entonces, es muy sano, ya para cerrar, es muy sano estudiar profecía bíblica, es muy, muy sano. A veces cuando eres nuevo en el estudio de la profecía bíblica, es bastante complicado, es muy difícil, como que no la entiendes, como que si yo te tiré un 100%, tú me agarraste solo 10%, lo comprendiste. No te preocupes, no te preocupes. Poco a poco Dios te va a ir mostrando, tú vas a ir creciendo, pero sí es muy sano que tú estudies profecía bíblica, porque en la mayoría de los lugares solo les dan chocolatitos, dulcecitos, helado, bombones a la gente. Y esto es carne. Esto es carne, esto es proteína, esto es profundidad. Esto no es, superficial, un salmo, un proverbio, no, esto es profundidad. Y lo necesitamos para crecer, la profundidad escritural de la profecía bíblica. Entonces, vamos a orar para cerrar. Padre Celestial, te amamos, Señor. Te damos gracias por habernos permitido escudriñar tu palabra. Te amamos con todas nuestras fuerzas. Señor, son grandes y terribles las cosas que vendrán sobre la tierra, pero gracias porque tú concedes, Señor, que tu pueblo escape en el arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque hay un pueblo que te ama, que se arrepiente, que te busca, que vive en santidad, un pueblo que hace tu voluntad, un pueblo que está lleno del Espíritu Santo, al que tú compraste y redimiste con tu sangre preciosa, un pueblo al que tú amas y tú vas a sacar de la tierra para llevarlo a las moradas celestiales, Señor, y va a pasar. Es terrible lo que va a pasar en la tierra,
Pero es hermoso, Señor, lo que tienes preparado para los que te aman, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni a nadie se le han ocurrido, no han subido a corazón de hombre, es la que Dios tiene preparado para los que le aman. Señor, oramos a ti lo que tú nos enseñaste. Tenos por dignos de escapar de lo que vendrá y que podamos estar en pie delante de ti, Señor Jesús, en tu venida. Gloria a Dios. Aleluya.